Estamos de regreso para recordar uno de los episodios más insólitos y tensos de la historia reciente del Ecuador. Febrero de 1997. El país entero parecía detenido, suspendido en una mezcla de estupor, protesta y expectativa. Las calles se llenaron de manifestantes, las instituciones se sacudieron y el presidente cayó. Hablo obviamente de Abdalá Bucaram Ortiz, destituido por el Congreso Nacional tan solo 6 meses después de asumir el poder. El 6 de febrero de 1997, los legisladores lo declararon incapaz mental para ejercer la presidencia. Una fórmula jurídica ambigua, sin respaldo en peritajes médicos ni en procesos judiciales, pero respaldada por 44 de los 82 diputados. Detrás de esa decisión hubo algo más que una crisis política, una sociedad que ya no toleraba el caos, la corrupción ni el estilo provocador del mandatario. Bucaram había asumido el cargo en agosto de 1996 y desde entonces protagonizó una serie de actos y declaraciones que desdibujaron la investidura presidencial. Desde bailes en tarima con artistas hasta medidas económicas impopulares y denuncias graves de malversación. Vamos a ver más en este reportaje. Ecuador tuvo un presidente al cual el mundo llamó el loco. Él mismo, de hecho, se autodenominó el loco que ama. Fue el presidente número 38 y su nombre es Abdalá Bucaram. En las elecciones de 1996, Abdalá Bucaram peleó la presidencia con 3 candidatos fuertes: Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, Freddy Ehlers, de Pachacutic, y Rodrigo Paz, de Democracia Popular. Y yo decía, ¿y el loquito dónde está? ¿Y mi loquito? Le ganó la contienda electoral en segunda vuelta, con mayoría absoluta, a Jaime Nebot, y así festejó su llegada a la presidencia. Ahora se escucha más fuerte. Bucaram se posesionó el 10 de agosto de 1996 y duró en el poder apenas 5 meses y 25 días. ¡Y ahora! Su fugaz gobierno se caracterizó por impulsar un discurso populista y por proyectar una imagen estridente y bizarra, lanzando su propio disco. Si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor. Comiendo guatita, generando shows a puertas cerradas en Carondelet y vociferando en sus discursos. Que estaba en cenizas, me levantaron como el viento. Al criterio de muchos, el espíritu de su liderazgo era el show. También se lo conoció por los escándalos de corrupción que lo envolvieron a él y a su entorno. Incluso llegaron a circular imágenes de su hijo Jacobo, supuestamente festejando que ganó su primer millón. Se dijo que celebró con sus amigos la consecución del primer $1.000.000 obtenidos, según las lenguas de la aduana paralela. En enero de 1997, Bucaram empezó a impulsar medidas criticadas que llevarían al fin de su gobierno. Alzó el precio del gas, subió las tarifas de los servicios públicos y el precio de la cerveza. También creó el Ministerio de Etnias para dividir al movimiento indígena. Además, creó su propia leche. La llamó la leche Abdalac. Pretendió crear el Abdalafón, Abdalagua, todo con su nombre. Costaba la mitad del precio que las leches tradicionales, pero al poco tiempo hubo denuncias por la baja calidad del producto y porque no se sabía a dónde iban las ganancias que se generaban. Por todo esto, el 2 de febrero comenzaron movilizaciones y bloqueos de carreteras en un país en quiebra. Pocos días después, el Congreso declaró a Bucaram incapaz mental y lo destituyó de su cargo. Esa noche el Ecuador tuvo 3 presidentes. Abdalá se exilió en Panamá. Con él terminó el gobierno del show en un país empobrecido, pero no el show de su vida, que tuvo muchos capítulos más. En 2017 prescribieron los juicios en su contra. Abdalá Bucaram volvió. En 2020, en plena pandemia, encontraron cajas de pruebas rápidas de COVID-19 en su casa. Actualmente tiene un juicio activo por delincuencia organizada.
Lleva grillete electrónico y tiene prohibición de salir del país. La salida del poder de Bucaram fue inédita y jurídicamente controvertida, casi absurda desde el punto de vista legal, pero políticamente inevitable. Esto decían las portadas de nuestros periódicos antes y después de la caída. El Universo: gobierno repudiado en multitudinarias marchas. El Informador: Abdalá destituido. La presión popular desencadenó un proceso político que produjo la destitución de Bucaram por parte del Congreso Nacional. El Universo: Bucaram desconoce resolución de 44 diputados. Alarcón designado anoche presidente interino. En 1997, la mirada internacional sobre Ecuador fue tan dura como desconcertante. Los medios globales no solo reportaban una crisis política, contaban la historia de un presidente apodado El Loco, conocido por sus excentricidades, desde cantar en tarima y usar pelucas hasta insultar a periodistas en vivo. El New York Times describió al país como sumido en el caos, mientras que la CNN habló de un espectáculo político. En Europa, publicaciones como The Guardian o Le Monde cuestionaban la estabilidad de la democracia ecuatoriana y su capacidad para superar la crisis. Sin embargo, no todo fue burla o escepticismo. Varios análisis internacionales destacaron la reacción ciudadana, las masivas movilizaciones populares, la presión social y la incipiente respuesta institucional para buscar soluciones dentro del marco constitucional. Y ahora, para pensar este momento desde distintos ángulos, nos acompañan hoy dos periodistas con miradas complementarias, dos colegas con los que cubrimos ese evento, Edgar Vázquez y Juan Riz. Bienvenidos de verdad. Edgar, empiezo contigo. Tú estabas en las calles cubriendo eso. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Gracias, Milagros, por la oportunidad. Fueron momentos complicados para el país, para su historia. Yo recuerdo que el miércoles 5 de febrero de 1997 empezaron las marchas aquí en la ciudad de Quito, en la avenida de los Chiris, y que intentaban llegar al Palacio de Gobierno. Para entonces el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, ya había pedido una reunión del Parlamento con el fin de juzgar políticamente al presidente de la República. Esto todavía no prosperaba, pero había problemas en el país. Los indígenas de igual manera se unían al llamado a huelga nacional que el Frente Unitario de los Trabajadores había proclamado. Para el día siguiente, el jueves 6 de febrero, se complican las cosas. Quieren diferentes grupos llegar hasta la Plaza de la Independencia, que obviamente lo impidió la policía y los militares. Nosotros en ese momento habíamos colocado un emplazamiento en lo que era el Hotel Majestic, al lado del Palacio de Gobierno, y ya para la tarde, para la noche, empiezan a repeler con gases lacrimógenos a toda la inmensa cantidad de gente que quería entrar a la Plaza Grande. Entonces nosotros transmitíamos en directo para Teleamazonas en esos momentos, y los gases subían, pero una cantidad brutal que ya no podía hablar. Sentí que me desmayaba. Estoy hablando 7, 8 de la noche, ¿no? Y era una transmisión 24 horas. Sí, por supuesto, porque había, en ese momento estaba reunido ya el Congreso Nacional, y efectivamente se estaba apelando al artículo 100 de la Constitución de 1979 para declarar a Abdalá Bucaram fuera de sus cabales, ¿no? Incapacitado para seguir en el poder. Y lo lograron con 44 votos versus 34, ¿no? Sí. Y es en esa misma ocasión, en ese 6 de febrero, que destituyen a Bucaram, y en una medida inédita colocan al presidente del Congreso, Fabián Alarcón, como presidente interino, lo cual no constaba en el ordenamiento jurídico. Sí. Y eso, pero quiero preguntarle a Juan sobre esto. A ver, primero, ¿era inevitable lo que le pasó a Bucaram, crees, o no? Y ¿cuán legal es lo que sucedió al final? Yo quisiera hacer un análisis jurídico, porque no soy el llamado, pero yo quisiera hacer un análisis
Desde el punto de vista como periodista, como reportero, que estuvimos en las calles, que estuve un rato en el Congreso, y otro como ciudadano, ¿no? Es decir, para mí nunca se ha dado, se había dado y se ha dado hasta ahora, unas marchas tan gigantescas, tan nacionales como se dieron en este 5, 6, 7, hasta el 11, cuando todas las cosas empezaron a bajar de tono, a calmarse los ánimos y a aceptar ya el futuro del país, es decir, con el presidente Alarcón y con la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Las manifestaciones fueron gigantescas en todo el país, o sea, en muchísimas de las ciudades salieron a marchar. La marcha que se hizo, como decíamos en los reportajes nuestros, las peluconas, ahora sería peluconas, en ese entonces eran las encopetadas, ¿sí? Salieron a las calles, salieron a la avenida de los Chiris, y esa marcha que pretendía avanzar hasta el Palacio de Carondelet. Y hubo también la sumatoria de los periodistas, porque los periodistas fuimos agredidos, o sea, verbalmente en general, ¿sí? Y algunos periodistas en particular fueron agredidos por la verborrea de Bucaram y de muchísimos de sus adláteres. Entonces eso fue sumando carga para que esto se dé en el 5, 6, 7, que fueron los días más aciagos, más calientes. Y Edgar, sobre eso que estabas diciendo antes, sobre lo de Rosalía, ¿crees que fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué no fue Rosalía, que era la vicepresidenta? Según la Constitución debía ser la presidenta ese día. ¿Qué opinas? El día 7 de febrero, viernes 7 de febrero, el país amanece con 3 presidentes. Porque Rosalía Arteaga, vicepresidenta de la República, al momento en que es elegido Fabián Alarcón como presidente interino, dice: no, señores, quien debe suceder al destituido presidente Abdalá Bucaram soy yo, porque yo soy la vicepresidenta de la República. Pero resulta que 5 meses antes hubo reformas a la Constitución y se quitó ese acápite donde se establecía la sucesión presidencial, de manera que Rosalía Arteaga aparentemente no tenía piso legal para reclamar la sucesión para Bucaram. Pero claro, había ahí una razón política, ¿verdad? Había una razón política, sin duda. 3 presidentes en un solo día era inconcebible. Y ese mismo 7 de febrero, las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Paco Moncayo Gallegos, se pone en situación neutral, con lo cual no aclaraba nada. Bucaram decía que ustedes dos, Rosalía y Alarcón, tienen que largarse, están fuera de la ley. De hecho, los amenazó, porque él era el único presidente de la República. La situación se aclaró después, exactamente al día siguiente, el sábado 9. Y luego Bucaram salió y sabemos la historia de las maletas, etcétera. Juan, última pregunta porque nos tenemos que ir. ¿Qué crees que piensan los jóvenes? Muchos me han dicho que les suena esto como una completa anarquía. ¿Qué era? ¿El país está mejor? Bueno, es lo lindo del Ecuador. Cada día nos despertamos con una nueva sorpresa realidad adicional, con una sorpresa nueva. Eso pasó en el 97, pasa ahora todavía un poco, ¿sí? Lo que sucedió esos días, como decía, fue cuestión de hartazgo, ¿no? Hubo incluso hasta participaciones el embajador de los Estados Unidos también tuvo. Leslie Alexander, sí, o sea, hablaban de corrupción hacia los comerciantes, hacia los empresarios estadounidenses. Entonces fue un hartazgo. Me acordaba lo que decía Edgar ahí, cuando se vivieron los momentos más calientes en Carondelet y en la Plaza de San Francisco, ¿sí? Que hubo, además, y eso hay que relevar, ¿verdad? La cobertura que hizo Teleamazonas y el desarrollo logístico que hizo Teleamazonas para esos días fue impresionante. Sí, lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Sí, nos bautizamos con fuego muchísimo ese día. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Gracias a ti, Mira. Y este episodio no fue el fin de la inestabilidad, porque vendrían aún muchos años convulsos. Pero sí fue el cierre de una etapa en la que el poder se ejercía desde el exceso, el espectáculo y el desprecio por las formas institucionales. Pero en el 97 otras cosas pasaban en el país que sí representaron una base fundamental en nuestra vida política y social. De eso vamos a contarles más ahora.
1997 no solo fue el año de una destitución presidencial, también fue el año en el que el Ecuador por primera vez legisló a favor de una participación política más equitativa entre hombres y mujeres. La aprobación de la ley de cuotas marcó un punto de partida. A partir de entonces, los partidos estuvieron obligados a incluir al menos un 20% de mujeres en sus listas electorales. No fue una medida simbólica, fue una política pública que comenzó a cambiar de manera concreta la composición del poder. Con el tiempo, ese porcentaje se amplió y con él se amplificaron también las voces de mujeres en el espacio político. A continuación veremos cómo surgió esta ley, qué implicó en su momento y cómo contribuyó a transformar no solo las listas electorales, sino la conversación pública sobre representación e igualdad. Estas son imágenes del Congreso Nacional en los años 80 y comienzos de los 90, de las Cortes de Justicia del país, de las empresas y distintas industrias del sector privado. En todos estos espacios había algo en común. El poder tenía rostro de hombre. La participación de la mujer era mínima. Pero en 1997, una ley marcó un antes y un después. Un hito histórico para las mujeres ecuatorianas. Definitivamente se sientan las bases de un mecanismo de acción afirmativa que nos permite proyectarnos a la participación política en igualdad de condiciones. La ley de amparo laboral buscaba la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Había toda esta argumentación que incluso decía en el vulgo, bueno, no se pueden hacer cargo las empresas de la maternidad. Nosotros decíamos todo lo contrario en esa época como organizaciones de mujeres, que hay que maternizar a la sociedad, que los espacios de trabajo, los salarios, los niveles de decisión tienen que hacerse cargo del cuidado de los niños también. Pero además en esta ley se sienta un punto de partida para la participación política de la mujer. Se estableció un 20% de participación femenina en las listas de candidaturas pluripersonales. Y en los órganos de representación política como los consejos municipales, los congresos, las asambleas, pues tiene que estar expresada esa diversidad política y las mujeres somos la mitad de la población. Estos avances llegaron a la agenda del Ecuador gracias a la batalla de los movimientos de mujeres del país y como reflejo del progreso global en estos temas. No fue fácil su aplicación, pero estuvimos siempre vigilantes con veedurías de cada proceso electoral para que en realidad se aplique la ley. Aunque aún queda camino por recorrer, las mujeres activistas en los 90 hicieron historia al exigir con voz firme un lugar en la toma de decisiones. Nuestro trabajo en incidencia nos ha mostrado que cuando hacemos una labor de diálogo político logramos que efectivamente hay una mayor sensibilidad a nivel de los decisores, pero también contribuye al cambio cultural. Hoy, gracias a ese paso que se dio en 1997, muchas mujeres saben que también tienen un lugar en los espacios donde se toman decisiones, porque no se puede construir un país dejando fuera a la mitad de su gente. Aunque aún queda camino por recorrer, el impacto de la ley de cuotas ha sido claro. Incluso las cifras lo demuestran. Pero hay otras cosas que pasaron en 1997 y vamos a verlas en unos instantes. Ya volvemos.